Hebreos capítulo 13, versículo 7 y 8, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si hay una tragedia, si hay algo que realmente es incómodo para los creyentes que tenemos temor de Dios, que estamos agradecidos por la obra que el Señor ha hecho con nosotros, es cuando escuchamos referencia con respecto a otra persona que se ha proclamado cristiana y de pronto alguien dice: bueno, esta persona predica pero no aplica. Esto es una cuestión contradictoria, es algo que no tiene sentido para aquel que ha recibido esa obra de gracia maravillosa del Señor, la redención, el perdón, la salvación, el regalo precioso del Espíritu Santo. Ahora nosotros nos incomodamos con ello, pero también tenemos que ser humildes, humillarnos delante del Señor y aceptar que en ocasiones, en mayor o menor proporción, esto también se puede decir de nosotros. Predican, pero no aplican. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 23, si usted quiere puede ir allí, está hablando a la gente, está hablando a sus discípulos y empieza a mencionar algo que quiero que tenga presente, que cuando hace una referencia con respecto a los escribas y a los fariseos, como una y otra vez el pastor Andrés y el pastor Julián también no lo permiten, se está refiriendo a aquellas personas que ante el pueblo eran tenidos en gran estima, como un ejemplo de alguna manera a seguir por su celo, por ser apartados. Pero mira lo que dice el Señor con respecto a ellos, hablando a la gente que le escuchaba y a sus discípulos. Dice Mateo 23, 1 al 3: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Presta atención que el Señor Jesucristo, cuando dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, está haciendo referencia a aquella parte realmente espiritual que ellos tenían y los que se fundamentaban. No todo su sistema de creencia realmente lo daban las escrituras, mucho tenía que ver con las tradiciones de los ancianos y con otras añadiduras e interpretaciones, pero esta referencia aquí es directamente a la palabra del Señor y está diciendo el Señor Jesucristo que al ellos fundamentarse en la palabra, escúchenlos. Mientras ellos estén fundamentados en las escúchenlos, mientras ellos estén fundamentados en la palabra, guarden y hagan lo que ellos dicen. Pero es terrible esta parte cuando dice: mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hay una inconsistencia entre lo que se dice, entre lo que se predica. Puede ser diáfanamente doctrinal y bíblico, puede tener una gran coherencia teológica, es más, puede estar lleno de ilusión, pero cuando se habla la palabra del Señor, pero cuando no se ve un resultado de vida, amados hermanos, aunque la palabra del Señor siga siendo autoritativa, algo pasa, como que se diluye. Aunque la palabra del Señor siga siendo la palabra del Señor, cuando sale de alguien que es inconsistente con su propia vida, la palabra del Señor sigue siendo la palabra del Señor, pero pierde ante las personas que nos escuchan hablar con conocimiento, pierde todo peso, porque lo que se espera es que cuando nosotros hablemos la palabra del Señor, entonces nosotros también estemos viviendo, hayamos sido impactados por ella y seamos coherentes a lo que vivimos. Estos hombres claramente hacían todas las cosas que hacían, como es descrito por la palabra, para que los demás lo vieran.
Pero nosotros tenemos un grado también de fariseísmo en el mal sentido de la palabra fariseo en nuestras vidas, porque muchas veces podemos tener un gran conocimiento teológico y podemos hablar y podemos decir, pero las inconsistencias de nuestra vida manchan el mensaje que nosotros estamos proclamando a otras personas tan necesitadas del Evangelio de redención, del Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 13 de Hebreos que comenzamos a estudiar hace 2 sermones atrás muestra cómo, después de haber hablado durante 11 capítulos inicialmente y después una exhortación a mantenerse firmes en la fe en el capítulo 12, cómo el resultado natural de todo un fundamento doctrinario de enseñanza debe ser, sin lugar a dudas, una vida acorde a lo que se cree. Este capítulo 13, después de haber pasado, si ustedes han estado acompañándonos a través de estas 49 prédicas de Hebreos, o tal vez en su mayoría, se han podido dar cuenta que la riqueza doctrinal es tremenda. El manejo de las escrituras y del Antiguo Testamento y cómo lo saca para sustentar la supremacía de Cristo sobre todo aquel sistema judaico que tan solo era una sombra, ha sido algo virtuoso, pero lo está hablando a unas personas que ya se habían proclamado como cristianas, pero que estaban dando marcha atrás de la fe en el camino de salvación, de la fe en el Señor Jesucristo. Este capítulo 3, después de que ha hablado gran profundidad doctrinal, este capítulo 13 hace un llamado a que nosotros vivamos acorde a la parte doctrinal. En otras palabras, y retomando la expresión inicial, a que nosotros tengamos un fundamento sólido, prediquemos, pero también que eso se vea en nuestra vida, que prediquemos, pero que eso sea aplicado en nuestra vida. Este capítulo 13 nos ha estado mostrando un alto estándar de vida, moralmente hablando, que es precisamente lo que se espera del creyente como un resultado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo que ha hecho en los creyentes. La estructura de toda la carta entonces tiene esta característica: se ha dado doctrina, después se ha dado lo que eso significa para nosotros, la posición que tenemos en Cristo. En el capítulo 12 ha hecho un llamado al deber, a que nosotros permanezcamos firmes en la fe, pero inmediatamente todo eso, y en el capítulo 13, todo eso tiene que resultar en práctica, todo esto tiene que resultar en una vida coherente a toda esta profundidad de la obra que el Señor Jesucristo ha realizado y que ha sido expuesta a través de los capítulos anteriores. De allí el título de esta serie de 3 predicaciones en esta porción de Hebreos, de que la fe verdadera exige una vida verdadera. Aquel que realmente tiene una fe viva, aquel que realmente tiene una fe veraz, que es cierta, esa fe exige que se tenga una vida verdadera coherente a lo que se predica, a lo que se ha creído, a lo que sabemos que Cristo con su obra ha hecho en nosotros. 3 sermones entonces llevamos de esta serie corta de predicaciones de Hebreos 13 en su primera parte. La primera parte, o la primera gran área ética que tratamos en el capítulo 13, tuvo que ver con nuestra responsabilidad con el prójimo. La segunda parte tuvo que ver con nuestra responsabilidad con nosotros mismos. Voy a recordar un poquitico nomás. La responsabilidad de la primera parte ética del capítulo 13, que tiene que ver con la responsabilidad con el prójimo, trató sobre el amor fraternal, la hospitalidad y la solidaridad con aquellos que están sufriendo. El amor fraternal hacia los demás, nuestra responsabilidad con el prójimo. La segunda gran área ética, que fue el segundo sermón que vimos, el sermón anterior, tuvo que ver con la responsabilidad con nosotros mismos y en las relaciones con los demás. Y se enfocó, número 1, en la pureza sexual, tocó el área del
Y también tocó otra área ética que tiene que ver con nosotros mismos, que es la satisfacción con lo que nosotros tenemos. Recuerda que estuvimos viendo acerca de la avaricia y cuál es la forma de nosotros vivir una vida en contra de esa incidencia de la avaricia en nuestra vida, que es el contentamiento. Esa fue la segunda gran área ética. Ahora, la tercera parte de nuestro pasaje, que es el de hoy, este tercer sermón que tiene por nombre en esta serie, La fe verdadera exige una vida verdadera, ya no va a presentar un área ética, no con los demás, no con nosotros mismos en nuestra realidad, sino que ahora nos va a presentar un ejemplo de alto estándar de vida que se espera de los verdaderos creyentes. ¿Cuál es el ejemplo que va a presentar? Él va a presentar el ejemplo que les han dado aquellos pastores que los han apacentado. Ese es el ejemplo que va a dar. Ahora, sin lugar a dudas, nosotros tenemos una gran dificultad ante este ejemplo. Y son los bajísimos estándares de santidad y fidelidad que el pueblo cristiano presenta, incluyendo aquellos que se han presentado como pastores. No sé si usted lo ha notado, pero sucede algo muy similar con la palabra fariseos. Hoy en día, alguien que menciona pastor se le viene inmediatamente una serie de calificativos a su mente. Y no son gratuitos. Es más, tampoco nos deben tomar por sorpresa, porque la misma palabra del Señor advertía de que se iban a presentar personas supuestamente ministros con estas características, y les llama de diferentes formas, unos calificativos muy fuertes, mercaderes de la fe, en fin. Así que tenemos una gran dificultad, porque miren, el ejemplo que se nos va a presentar entonces es el que nos va a presentar el ejemplo de los pastores
creyentes que está levantando una iglesia, creemos firmemente, sin mancha y sin arruga. Esto es lo que presenta esta tercera parte del pasaje. Presenta un ejemplo alto, un estándar de vida alto, moral, que se espera de los creyentes, tomando el ejemplo de los pastores. Ahora, vamos a ver que no solamente nos presenta un ejemplo, sino que en el ejemplo que nos presenta nos va a condensar toda la estructura de la carta que ya hemos mencionado, enfatizando, número uno, la importancia de la buena y sana doctrina. 11 capítulos ha estado trabajando en ello. También va a enfatizar nuestro deber, que es estar firmes en la fe, pero también esto que se toma como ejemplo, vamos a ver que aquí se refleja la estructura de la carta de los Hebreos, porque aquí vemos también que se refleja el fruto de lo que se espera de una fe verdadera, una vida acorde a esa fe. En otras palabras, la práctica, la conducta moral, la santidad, el testimonio, cómo vivimos los cristianos nuestra vida, acorde a la obra maravillosa del Señor Jesucristo. Esto es lo que vamos a ver, este ejemplo maravilloso. Versículo 7. Inicia diciendo el escritor bíblico: acordaos de vuestros pastores. Nosotros simplemente leemos acordaos de vuestros pastores y ya sabemos a qué se está haciendo referencia. Ahora, en el idioma original que nosotros traducimos como pastores, el idioma no está hablando allí o no está usando el término que comúnmente se utiliza para pastores en otros textos. Utiliza un término que ya voy a mencionar cuál es. Pero 3 veces se menciona en este capítulo final a estos hombres. 3 veces. El término que se usa es engeomai en griego. Ahora, engeomai es alguien que ejerce un liderazgo o alguien que lidera. Y eso es aplicado tanto a la vida militar, como a la vida religiosa, como a la vida social. Podríamos traducirlo más fidedignamente como un dirigente.
a todos los santos, los de Italia, os saludan. Ya en la despedida entonces es algo más personal y claramente como se le está escribiendo a una iglesia y al mencionar que se haga un saludo a ellos y dentro de la estructura de una iglesia, claramente entonces lo que está haciendo el escritor de Hebreos es hablando de aquellos que gobiernan la iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo? Él los está presentando como un ejemplo de vida que debe ser imitado por la grey del Señor, por la iglesia, por los creyentes. Por eso dice, acordaos, traigan a memoria. Ahora, ¿qué es lo que los creyentes debían traer a memoria de sus pastores como ejemplo para la vida que se espera de ellos como creyentes? Vamos a ver tres aspectos. El primero de ellos, en un título corto le he puesto doctrina, así simplemente. Versículo 7, una vez más, dice, acordaos, o sea, traer a memoria. ¿Qué debe traer a memoria de vuestros pastores? Dice, acordaos de vuestros pastores que ¿qué? Que os hablaron la palabra de Dios. Hermanos, este es el primer ejemplo a imitar de aquellos que estaban, de aquellos que habían hecho una labor de gobierno en la iglesia y de aquellos que hacen una labor de gobierno en la iglesia. El primer ejemplo a imitar de estos pastores es que ellos hicieron lo que debían hacer. Ellos cumplieron con su llamado. Ellos fueron fieles al llamado que Dios les hizo. ¿Por qué? Porque ellos les hablaron la palabra de Dios. La primordial labor de los pastores de una iglesia es predicar la palabra de Dios. Y tal vez usted diga, eso es muy evidente. Eso es muy evidente, pero traigo a memoria y creo que esta es una situación que trae Albert Martin sobre las predicadores. Creo que fue, se le acercó un pastor joven y decía, no sé qué pasa con mis sermones. Siento que no tienen profundidad, siento que no voy al punto, no me siento satisfecho con los sermones. Y él empezó a preguntar y le digo, bueno, cuéntame un poco qué es lo que haces en la semana. El lunes voy a visitar a los enfermos en la mañana, en la tarde voy a visitar a las familias, en los martes voy a la labor social, los martes en la tarde, y así empezó a describir el tiempo y el pastor le dijo, ahí está el resultado. Hermanos, parece muy evidente de que la labor principal de los pastores es hablar la palabra de Dios, predicar la palabra del Señor, pero vivimos tiempos en donde un pastor se ha convertido casi que en un líder social, en un comunicador social, en una persona que está en situaciones de atención, de otro tipo de cosas, y esto es loable, esto es bueno, esto ayuda, pero descuida lo primordial. Y lo primordial de un pastor es sumergirse en la bendita palabra del Señor para que se pueda hablar a la iglesia del Señor. Alguien dirá, pero deben hacer otras labores. Pero tenemos un ejemplo bíblico. Cuando se estaba acusando que se estaba descuidando de las viudas griegas en la iglesia primitiva, y acusaron y fueron a llamar la atención, y los apóstoles dijeron, no está bien que nosotros descuidemos la oración y el estudio de la palabra del Señor por atender las mesas. Busquémonos entonces hombres capacitados para que puedan hacer esa labor, y es así entonces como se escogieron diáconos para esa labor. Hay cosas que no son malas en sí mismas, que un pastor haga una labor social, que un pastor haga la visitación, que un pastor vaya a hacer una visita a los enfermos, no está mal, pero esta es una labor que debe hacer la iglesia. El pastor debe enfocarse, sumergirse, embeberse en la bendita palabra
sufren las consecuencias. Es por ello, amados hermanos, que quienes están cumpliendo la labor pastoral y quienes tienen este llamado deben entender que tienen que ser idóneos para la labor de la enseñanza. Esa es su principal labor para beneficio de la iglesia. Vayamos a algunos textos, no pierdan el texto de estudio, vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2:2. Ahora, pastor, estamos hablando de que vamos a ver un ejemplo, pero ahorita estamos hablando acerca de la labor principal de los pastores. Tranquilos que no hemos perdido el hilo, ya voy a ir al punto. 2 de Timoteo 2:2, y cuando cerremos no lo leamos porque vamos a leer más adelante, dice: mira la importancia de aquel que desempeña la labor pastoral sea idóneo. Dice, Pablo le está diciendo a Timoteo, le escribe a Timoteo y dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Claramente esta es la doctrina apostólica. Esto que encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Adelante en el versículo 15 dice, 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es más, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo de las características que deben tener estos ancianos, estos pastores de la congregación, en 2 textos, no vayamos allá, pero en 1 de Timoteo 3:2 y en 2 de Timoteo 2:24 dice: aptos para enseñar. Y cuando le escribe a Tito, en Tito 2:1 dice: pero tú hablas lo que está de acuerdo con
para que le sirva a los demás. Ahora, el punto es el siguiente: lo que debía eliminar era la fidelidad de aquel que ha recibido ese llamado. ¿Cuál es la fidelidad de aquel que ha recibido ese llamado? Que se enfoque en lo que tiene que enfocarse, que gaste su vida y que la consuma en aquello para lo cual ha sido llamado. ¿Qué? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ahora, la terrible tragedia es que no es sino que usted prenda la televisión y vea un supuesto pastor y básicamente la Biblia queda olvidada sobre el púlpito. Abren la Biblia, saltan un versículo y saltan de allí a un mensaje que se desliga totalmente del mensaje escritural. ¿En qué sentido entonces debían esa iglesia limitar a sus pastores? En que ellos habían sido fieles a su llamado, les habían predicado la palabra del Señor, en la fidelidad al llamado. En eso ellos debían imitarlo. ¿Y en qué sentido entonces ellos podrían ser fieles si tal vez no estuviesen llamados a predicar la palabra del Señor como un pastor? Aunque todos nosotros compartimos y debemos saber compartir la palabra del Señor. Veamos un poco para que veamos luz en qué sentido la fidelidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13 dice: palabra fiel es esta. Esta es la fidelidad. De esta manera, y esta es la fidelidad de todo creyente. Y el ejemplo de la fidelidad del llamado de los pastores debía impulsarlos a la fidelidad a su propio llamado como creyentes. Dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, ¿cuál era el ejemplo de imitar? La fidelidad como verdaderos creyentes a Dios mismo, a lo que se ha creído, a lo que somos, sin importar los resultados y las situaciones y las consecuencias y aún a los extremos a los que podría llevarnos nuestra fe. Y las expresiones que utilizan allí son extremas. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero las expresiones de aquellos que no guardan fidelidad, como la fidelidad de aquellos hombres que se sumergieron en su llamado y hablaron la palabra del Señor, también tienen consecuencias terribles. Si le negáramos, Él también nos negarás. Y aunque si fuéramos infieles, Él permanece fiel, mostrando su gracia. Amados hermanos, es ya muy común para los pastores escuchar a los hermanos casi que en expresiones en donde, aunque están expresando su dolor por una situación difícil que se está dando, casi que se ve como que están dando amenazas de abandono de la fe por lo que están viviendo. Y perdón porque no encuentro otro término, pero aún no utiliza la escritura, de tener una postura varonil, de tener una postura firme frente a las circunstancias que presente la vida de nosotros, firmes y fieles frente a lo que el Señor ha hecho por nosotros y el llamado que nos ha dado. Es como mientras me voy bien amo al Señor y soy fiel, pero entonces cuando las cosas se ponen difíciles, como que yo ya quiero abandonar el barco. Y la respuesta que una y otra vez he escuchado de los pastores de esta congregación es: pues abandónalo y pronto. Vete a vivir la vida, sórvete la vida, entonces, aléjate de Cristo. Y hemos tenido la enorme bendición
que se da. Amados hermanos, ¿cómo se podía imitar a estos pastores en su fidelidad al llamado que ellos tuvieron, en la fidelidad que nosotros debemos al Señor frente a la obra que ha hecho nosotros? Que jalea y las amenazas de que algo pasa en mi vida, de que como que ya no, y que estoy en este bajonazo, ya no oro, ya no leo, ya no adoro, ya no quiero iglesia. ¿Qué puedo hacer, pastor? Todo lo contrario. Sea fiel, ore, lea, venga a la iglesia. No hay un qué, no hay un secreto mágico para que eso cambie. Sea fiel. Acordamos a los pastores que en su fidelidad se mantuvieron firmes al llamado que Dios les había hecho. Es en ese sentido de fidelidad que nosotros podemos entonces imitar. Sí, muchos hemos atravesado a través de periodos de declinación espiritual. Sí, lo que llaman comúnmente en la iglesia evangélica bajonazos. ¿Cuál es el resultado? ¿Nos alejaremos del Dios vivo? ¿Nos apartaremos de aquel que nos ha redimido? Pues si realmente nos ha redimido, no será así. Seamos fieles. De esa manera imitaremos el ejemplo maravilloso que nos está poniendo el escritor bíblico. Pero ¿qué otro ejemplo podemos tomar en cuanto a esa fidelidad? La fidelidad es un segundo aspecto, a mantenernos en la verdad doctrinal que nos ha sido dada, la fe bíblica. Miren, así como estos pastores habían permanecido fieles en la predicación de la palabra de Dios, los creyentes debían permanecer fieles en la fe, en el sentido de el cuerpo doctrinal que habían recibido. Acompáñame a 2 Tesalonicenses 2:15. ¿Cómo puedo entonces el ejemplo de acordarme de los pastores que les predicaron la palabra de Dios, ser ejemplo para mí, para vivir una vida acorde a lo que yo he profesado, que he creído? Fidelidad. Y en este segundo sentido sí que es importante, fidelidad a mantenernos en la doctrina bíblica que nos ha sido dada. 2 Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad ¿qué? Firmes y que retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina apostólica. Lucas, describiendo el estado inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, describe a la iglesia de esta manera, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice Hechos 2:42. Y Pablo, cuando escribe a los creyentes en Roma, dice: pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cómo entonces podrían ellos aplicar el ejemplo de fidelidad de estos pastores que les predicaron la palabra, manteniéndose firme en la doctrina que les fue dada, perseverar con la doctrina que les fue dada, reteniendo la doctrina que les fue dada inicialmente por los apóstoles a ellos? Sin embargo, es una de las tragedias de la iglesia la facilidad con la que muchos que se proclaman cristianos son llevados por cualquier viento de doctrina, desviándose de la verdad, o lo que es aún peor, no tienen nada que retener y no tienen nada en que perseverar y no tienen nada en lo que mantenerse firmes, porque nunca recibieron un fundamento de fe correcto.
Porque el llamado a la fidelidad, a permanecer en la fe dada, no puede ser tomado por alguien que no ha recibido el fundamento correcto. Ante ello el consejo es: huye. Huye cuando a través del estudio de la palabra el Espíritu Santo te muestre que el que está subido en ese púlpito no es que te acuerdes de él, porque no te está hablando la palabra de Dios, porque no es fiel al llamado que aparentemente le hizo el Señor. Huye. ¿Cuál es la situación? Que estas pequeñas iglesias que están dejando de ser pequeños grupos y cada vez más personas tienen hambre de la palabra del Señor. ¿Por qué están tan asustados? Porque claramente Dios está haciendo una obra, porque claramente el Señor está llevando a más verdaderos creyentes y que están cansados, están languideciendo por la palabra del Señor y están buscando la doctrina sólida. Una vez que se encuentra la doctrina sólida y se recibe, hermanos, el llamado es a retenerla y a perseverar en ella. En eso podría ser imitados aquellos, acordarnos de los pastores que os hablaron la palabra del Señor. John MacArthur dice: una de las cosas más tristes del mundo es que un cristiano se vea arrastrado en una doctrina falsa y termine siendo ineficaz, pierda el gozo, la recompensa y el testimonio. Sin embargo, cosas como estas han ocurrido desde los primeros días de la iglesia. Haciendo referencia a los Gálatas, estoy impresionado, asombrado de que tan pronto hayáis abandonado el Evangelio por abrazar otro Evangelio y no que haya otro Evangelio. Mis hermanos, esto es muy común. Nosotros conocemos personas que militaban hombro a hombro en el servicio de la obra del Señor y de pronto se le encuentra en una calle y los saluda y: ¿dónde estás? Estoy en la ministerial de Jesucristo. Y tal persona volvió a la iglesia católica. Sí, la manera de quitar el ejemplo de fidelidad a su llamado es mantenernos en la verdad doctrinal que una vez nos ha sido dada. Según el Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ese texto debe ser recordado una y otra vez, firmes y reteniendo la doctrina. Ahora vamos, hermanos, esa fidelidad a la verdad doctrinal es la base, el fundamento para el siguiente aspecto que el escritor de Hebreos presenta como ejemplo a imitar de estos ministros. El primero de ellos le pusimos doctrina, y ya vemos en qué sentido se podría imitar. Este es práctica. Versículo 7, en la parte B dice: considerad cuál haya sido ¿qué? El resultado de su conducta. Hermanos, testimonio, el comportamiento, la vida que estos hombres vivieron, y es el ejemplo presentado aquí. Hermanos, pero no es presentado como algo simplemente para admirar y reconocer, pero sin ninguna incidencia en nuestra vida. Porque eso es muy común. Oh, tal siervo de Dios. Oh, tal hombre. Oh, maravillosa enseñanza. Y solo para admirar, solo para reconocer. No es la manera como es presentado aquí. Miremos que sobre la fidelidad a su llamado a predicar la palabra de Dios, Él ha dicho
para que dé un resultado de la vida, viendo el ejemplo de ellos en el sentido que ya explicamos. Pero en cuanto a la conducta, testimonio de estos hombres, dice considerad. Y considerad es una palabra griega muy especial al hebreo, que literalmente significa miren de nuevo y con más atención. Ana, devolver, y teoreo en el sentido de volver a mirar. Miren de nuevo, con más atención. Definitivamente la intención de cuando nos dice acordaos y cuando nos dice considerar, la intención es instarnos a mirar, a reflexionar, a traer a memoria el ejemplo de estos hombres con el propósito de que esto incida y afecte nuestras vidas. Ahora, amados pastores, el contexto aquí está hablando a una comunidad que sabía a quién se estaban refiriendo. Estamos nosotros dando el estándar para que se pueda decir esto de nosotros mismos. Muy probablemente fallamos. Pero que el Señor nos conceda en su gracia una fidelidad a la palabra y que cada vez en nuestra vida nosotros podamos reflejar un estándar perdido en el deber de ser cristiano. Hermanos, pero frente a nuestras debilidades y nuestras caídas, el llamado considero que es real y que ha sido confirmado y que ha sido reconocido y que Dios nos permita crecer en aquellos estándares que se perdieron en medio de la iglesia y que un día estos niños, como han visto otras personas, digan: yo quisiera seguir el ejemplo de este hombre. Qué triste es cuando en medio de nosotros se ha presentado alguien que le hemos tenido en alta estima y que le hemos tenido en ejemplo y nos hemos dado cuenta que finalmente todo eso se ha ido a la caneca de la basura. ¿Cómo afecta a la iglesia? ¿Cómo afecta a los hermanos? ¿Cómo afecta a los niños? El cuerpo de Cristo es un cuerpo. Nada de lo que tú hagas va a ser un pecado personal y aislado y que no afecta a nadie. Nada. Las expresiones, la forma de vestir, las miradas, el trato, nada de eso es inocuo. Amados pastores, que Dios ponga en nosotros temor para que en su gracia permita que un día y para la gloria de Dios se pueda decir: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Ahora, hay algo que nosotros no logramos ver de la traducción a nuestro idioma, y es que al hablar sobre estos pastores en el versículo 7, específicamente se está haciendo referencia a personas que dieron ese testimonio hasta el fin. O sea, que cuando está diciendo acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, está hablando que estos hombres murieron firmes en la fe. La palabra griega traducida como el resultado de su conducta es un eufemismo, o sea, una manera decorosa para referirse a la muerte. La Biblia del lenguaje moderno traduce: observe cómo ellos concluyeron una vida bien vivida. Que el Señor nos conceda
en el último respiro de nuestra vida, en el último aliento de nuestra vida, aún viendo nuestras inconsistencias, pudiendo decir, gracias Señor. Permanecimos firmes en la fe, fuimos fieles al llamado, y aún en nuestras bajezas procuramos mostrar a nosotros el carácter de Cristo formado en nosotros. El curso completo de la vida de estos hombres en Cristo, firmes en la fe hasta el final, es un ejemplo que les pesaba mucho a los receptores de la carta. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos estaban siendo tentados de volver atrás del camino de la fe, pero sus pastores se habían mantenido fieles en su llamada, e incluso se podía hablar de considerar acerca del resultado de su conducta hasta el final de sus vidas firmes en la fe. Aquí, sin lugar a dudas, nosotros podemos ver un paralelo en el mismo argumento que encontramos en el capítulo 11. ¿Recuerdan? Cuando el escritor de Hebreos presenta la vida de los héroes de la fe, creyentes del Antiguo Testamento, como testigos de que se puede permanecer firmes en la fe a pesar de todas las dificultades y de todas las adversidades. Eso es lo que se le ha presentado a esta comunidad. Ya les ha presentado a los creyentes del Antiguo Testamento, ahora les presenta a hombres que ellos mismos conocieron. Miren que sí, miren que lo que están haciendo de dudar y de dar marcha atrás de la fe no tiene sentido. Hay personas, una gran nube de testigos, y no nube de testigos como quienes están mirando lo que están haciendo, sino como quienes dan testimonio de que sí se puede permanecer en la fe, aferrados a la persona de Cristo. Eso es lo que ese es el testimonio de aquellos héroes de la fe, y en este caso estos hombres que se mantuvieron firmes. ¿Cuál es la excusa creyente? ¿Cuál es la excusa cristiana? ¿Vas a abandonar? ¿Estás considerando apartarte del Dios vivo? Cuidado. Si hay algo que advierte esta carta, es a tener temor de que Dios en su juicio, en un momento, no siga obrando en nuestros corazones endurecidos, no quiera que más de Él y terminemos en un estado deplorable de apostasía. Nadie piensa que puede llegar hasta ese extremo. Pero es la advertencia que una y otra vez se ha dado en esta carta a los hebreos. Imitad su fe. Es lo último que se nos dice de estos pastores. Allí ese paralelo, como lo he dicho en el capítulo 11, se completa en esta orden final en el versículo 7. La última parte dice, imitad su fe. Y sin lugar a dudas, se refiere a mantenerse firmes en la fe hasta aquí. Porque acaba de decir que consideren el resultado de su conducta utilizando un eufemismo para la muerte, estando firmes en la fe. Imiten su fe. En otras palabras, ¿en qué sentido lo debemos imitar firmes? A permanecer firmes en aquello que hemos creído, en aquello en el cual hemos creído hasta el último suspiro, sin importar las circunstancias que se atraviesen por nuestra vida.
como ante lo que acaba de referirse el escritor bíblico, que hombres de Dios, fieles, santos, firmes, pero temporales, que un día están y son bendición de Dios, pero ya mañana ya no están. Muchos escénicas han notado que cuando está poniendo el ejemplo de aquellos que fueron fieles en su llamado y que se invita a considerar el resultado de su conducta y que permanecieron firmes en su fe, ya murieron. Y muchos exégetas ven que al mencionar la temporalidad de estos hombres, el escritor bíblico levanta sus ojos entonces a aquel pastor que permanece para siempre, que no nos será quitado, que venció la muerte, nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los pastores terrenales van y vienen. Debemos imitar su fidelidad, debemos imitar su firmeza, debemos imitar su santidad, debemos imitar su fe. Pero un día ya no está más. Pero Él permanece para siempre. El valor del testimonio y la entereza de estos hombres radica en que ellos imitaron a Cristo. Y el escritor bíblico, que no pretende ensalzar desmedidamente a los hombres, pero sí a aportar un testimonio real que debe ser imitado, a reflexionar en que no es un modelo que estará perenne, levanta sus ojos al que es el modelo de todo ello, nuestro Señor Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y este es un texto tan predicado y proclamado por la Iglesia, que ya incluso ha logrado tener un aspecto ya como confesional. La gente lo proclama. Ahora, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Señala la diferencia entonces de los fieles siervos de Dios temporales. Él está disponible siempre y es inmutable. Muchos ven la expresión Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, una cláusula que hace referencia a la existencia eterna del Señor. Ahora, esa es verdad, que Él es eterno. Ya el autor de Hebreos lo ha señalado. Acompáñame a Hebreos 1:10 y ya voy a ir al punto. Hebreos 1:10 al 12, citando el Salmo 102, 25 al 27, dice: Y tú, oh Señor, en el principio, hablando del Señor Jesucristo, fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú qué, permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres qué, el mismo, y tus años no acabarán. Muchos han tomado el texto de Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos como una cláusula que hace referencia a la existencia eterna del Señor. Y la existencia eterna del Señor es real, pero por el contexto entendemos que cuando dice, después de haber mencionado el ejemplo de los pastores y su temporalidad frente a la muerte, entendemos que lo que está hablando el escritor aquí es que su ayuda, su gracia, su poder, su guía están a disposición de su pueblo en forma permanente. Ayer, en su obra redentora consumada en el ministerio terrenal, hoy
profundizado en esta carta a los hebreos. Sí, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál fue el resultado de su fe, de su conducta, e imitad su fe. Pero ante la temporalidad del hombre, es inevitable que ante un ejemplo que se debe seguir y que no es contrario a las Escrituras, porque el mismo apóstol Pablo también dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es inevitable que él levante la vista a aquel que permanece ayer, hoy y por los siglos de los siglos, inmutable para su pueblo. Alguien entonces escribió frente a esta gran verdad: ¿por qué descorazonarse entonces? Otros sirven a su generación por la voluntad de Dios y pasan. Eso nos va a suceder a nosotros. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no necesita ser reemplazado y nada puede añadirse a su obra perfecta. Así que, amados hermanos, frente al llamado de que una fe verdadera exige una vida verdadera, el ejemplo que se ha dado en los pastores simplemente es un reflejo de lo que cumple plenamente nuestro Señor Jesucristo. Y no olvides que el propósito de nuestra elección, ¿cuál es? Ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, fiel, firme. La revelación misma es Él, la palabra de Dios, firme hasta el fin. ¿Por qué entonces descorazonarnos? Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a poder dar testimonio con nuestras vidas de lo que decimos creer. Amén. Padre, te damos gracias por tu